Nunca subestimes a un anciano que parece indefenso. Podría ser el padre de alguien muy poderoso. El sol de octubre se filtraba suavemente por las claraboyas del centro comercial Riverside mientras Harold Thompson, de 72 años, caminaba con paso cuidadoso por el pulido suelo de mármol. Su bastón de roble, tallado a mano por su difunto hermano, marcaba un ritmo constante que había perfeccionado durante sus 3 años de uso desde la operación de cadera. Harold no era un hombre que llamara la atención. Su chaqueta de lana gris había conocido mejores días, sus pantalones mostraban el desgaste del tiempo, y su cabello plateado estaba peinado con la precisión militar que nunca había abandonado. A los ojos de cualquier transeúnte, era simplemente otro jubilado matando el tiempo en el centro comercial. Pero las apariencias, como Harold sabía muy bien, pueden ser mortalmente engañosas. Se dirigía hacia la fuente central, donde había quedado con Marta después de que ella terminara de comprar el regalo de cumpleaños para su nieta de 8 años. Era una tradición familiar. Marta elegía el regalo perfecto mientras Harold esperaba pacientemente, observando a las familias jóvenes y recordando cuando Michael era pequeño. Los recuerdos lo invadieron momentáneamente. Michael a los 5 años, corriendo por estos mismos pasillos. Michael a los 18, orgulloso en su uniforme de West Point. Michael ahora, a los 45, con 4 estrellas en los hombros y responsabilidades que pocos hombres podrían soportar. El orgullo paternal se mezcló con algo más profundo, la tranquila satisfacción de un hombre que había criado a su hijo para ser mejor que él mismo. Harold se detuvo junto a la fuente, ajustó su reloj militar vintage, un Timex que había usado en Vietnam, y consultó la hora. Las 2:15 de la tarde. Marta necesitaría al menos otros 30 minutos en Nordstrom. Conocía a su esposa de 47 años. Cuando se trataba de sus nietos, la perfección no era negociable. Se acomodó en uno de los bancos de mármol, colocando el bastón cuidadosamente a su lado. Sus ojos, aún agudos después de 7 décadas, barrieron el centro comercial con la observación instintiva de un soldado. Familias comprando, adolescentes riéndose, empleados atendiendo, y 2 guardias de seguridad que se dirigían hacia él con expresiones que reconoció inmediatamente. Harold había visto esas miradas antes. En Vietnam, cuando los reclutas jóvenes pensaban que podían intimidar a los veteranos más viejos. En el ejército, cuando los oficiales arrogantes subestimaban a los sargentos con experiencia. En la vida civil, cuando los burócratas creían que la edad equivalía a impotencia. Era la mirada de hombres que habían confundido la paciencia con la debilidad. Derek Meese, de 28 años, se acercó primero. Alto, musculoso, con el tipo de confianza que solo viene de nunca haber enfrentado verdaderas consecuencias. Su uniforme negro estaba impecable, sus zapatos brillaban, y su placa de identificación reflejaba las luces del techo como una insignia de autoridad. A su lado, Anthony Tony Reeves, de 26 años, era más pequeño pero igual de confiado. Llevaba su teléfono en la mano, aparentemente revisando mensajes, pero Harold notó cómo sus ojos evaluaban constantemente el entorno. Un observador nato, pero sin la disciplina para usar esa habilidad correctamente. «Disculpe, señor», dijo Derek, parándose directamente frente a Harold con los brazos cruzados. «Tenemos que hablar». Harold levantó la vista con la expresión gentil que había perfeccionado durante décadas de tratar con personas difíciles. «Por supuesto, joven. ¿En qué puedo ayudarle?» «Ha estado rondando por las tiendas de lujo durante más de 1 hora», declaró Derek, su voz cargada de la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Varios comerciantes han expresado preocupaciones sobre su comportamiento. La palabra, preocupaciones, fue pronunciada con el tipo de pausa que convierte una observación en una acusación. Harold inclinó la cabeza, genuinamente confundido. ¿Preocupaciones? Solo estoy esperando a mi esposa. Está en Nordstrom, comprando un regalo para nuestra nieta. Tony se acercó más, invadiendo el espacio personal de Harold con la confianza de alguien que nunca había enfrentado verdadera resistencia. Claro, un anciano con un bastón gastado merodeando por tiendas caras. Espera que nos creamos esa historia. Las palabras golpearon a Harold como bofetadas físicas. No por su crueldad, había enfrentado mucho peor, sino por su cruda ignorancia. Estos jóvenes habían visto a un anciano y habían decidido, sin evidencia, que no tenía derecho a estar allí. «No es una historia, hijo», respondió Harold, su voz manteniéndose tranquila a pesar del tono hostil. «Es la verdad. Mi esposa Marta está comprando el regalo de cumpleaños de nuestra nieta. Tengo el recibo del estacionamiento si quieren verificarlo». Derek se rió, un sonido duro que hizo que varios compradores cercanos se volvieran. «¿Hijo? No me llames hijo, viejo. Y no necesitamos ver nada excepto que salgas por esa puerta ahora mismo».
Harold cambió el peso de un pie a otro, su rodilla artrítica protestando por estar de pie tanto tiempo. El dolor era familiar, un recordatorio constante de una bala de francotirador que había esquivado por milímetros en Da Nang hace más de 50 años. «Jóvenes», dijo Harold con la paciencia de un abuelo explicando algo obvio, «entiendo que están haciendo su trabajo, pero no he hecho nada malo. Mi hijo siempre me dijo que mantuviera la calma en situaciones como esta y explicara las cosas claramente». Los dos guardias intercambiaron miradas que Harold reconoció inmediatamente. La diversión cruel de depredadores que habían encontrado presa fácil. Tony sonrió con sarcasmo. ¿Su hijo? ¿Qué va a hacer? ¿Arrastrarse hasta aquí con su andador para salvarlo? Los viejos como tú solo ralentizan el negocio, añadió Derek con desprecio. Nadie quiere comprar en un lugar donde hay gente que obviamente no puede permitírselo. Harold apretó ligeramente la mandíbula, la única señal externa de que las palabras habían encontrado su objetivo. Pero su voz permaneció firme cuando respondió. He servido a este país durante 30 años. Creo que me he ganado el derecho a esperar a mi esposa en un lugar público. Sí, claro, se burló Tony. Todos los vagabundos dicen que son veteranos cuando los atrapan. Fue entonces cuando Harold tomó una decisión que cambiaría el curso de la tarde para todos los involucrados. Lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Tengo mi identificación militar si quieren verificarla, ofreció tranquilamente. Mantenga las manos donde podamos verlas, ladró Derek, agarrando bruscamente la muñeca de Harold con fuerza innecesaria. El agarre era fuerte, destinado a intimidar, pero Harold no se resistió. Había estado en situaciones donde la resistencia podía significar la muerte, y había aprendido que la paciencia era a menudo el arma más poderosa. Cuando Derek apretó más fuerte, Harold hizo un gesto de dolor. Su piel de 72 años era delicada, susceptible a moretones, pero mantuvo el contacto visual. Sus ojos, que habían visto soldados morir en sus brazos, que habían mirado a francotiradores enemigos a través de miras telescópicas, ahora estudiaban a Derek con la quietud de alguien que había aprendido a evaluar amenazas reales. Derek empujó a Harold contra la pared fría de mármol cerca de una boutique cerrada. «Vacía tus bolsillos. Ahora». «Esto es innecesario», protestó Harold suavemente, pero obedeció. Sus manos, que una vez habían ensamblado rifles M16 en la oscuridad y habían aplicado torniquetes bajo fuego enemigo, ahora temblaban ligeramente mientras alcanzaba su chaqueta. Tony sacó su teléfono, activando la función de video. «Necesitamos evidencia de su cooperación», dijo con falsa autoridad oficial. «Para las cámaras de seguridad». «Sonría para la cámara, abuelo». Las manos arrugadas de Harold produjeron una billetera de cuero gastada, un pequeño pastillero y las llaves de su automóvil. Objetos mundanos que contaban la historia de una vida vivida, la billetera que había llevado a través de 3 conflictos, el pastillero que mantenía su corazón latiendo regularmente, las llaves de un Toyota Camry de 10 años que había comprado usado porque la pensión militar no estiraba tanto como solía. Derek arrebató el pastillero, examinándolo con sospecha teatral. «¿Qué es esto? ¿Drogas?», preguntó en voz alta, asegurándose de que los compradores cercanos pudieran oírlo. «Medicamentos para el corazón», respondió Harold, su voz tensa con preocupación real. «Los necesito para mi condición. Por favor, tenga cuidado con ellos». Derek respondió dejando caer deliberadamente el pastillero. Las pequeñas píldoras blancas se esparcieron por el suelo de mármol con un sonido suave de tintineo que a Harold le pareció ensordecedor. «Ups», dijo Derek con fingida preocupación. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, Harold perdió su compostura. «Por favor», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Las necesito. Mi doctor dice que no puedo saltarme ninguna dosis». Comenzó a agacharse para recoger su medicación con movimientos lentos y obviamente dolorosos. Cada píldora en el suelo representaba días de su vida, dosificados cuidadosamente para mantener su corazón funcionando con el ritmo que le había fallado después de décadas de estrés de combate. «Déjalas», ordenó Tony, sin dejar de grabar. «Ya le explicarás al farmacéutico por qué eres tan descuidado con tu medicación». «Pero no puedo permitirme reemplazarlas hasta el mes que viene», suplicó Harold, su dignidad disolviéndose en desesperación. La pensión militar, los copagos de Medicare, el costo creciente de mantenerse vivo, todo se combinaba en un presupuesto que no permitía errores. Derek pisó deliberadamente varias píldoras, reduciéndolas a polvo bajo su bota. «Deberías haberlo pensado antes de decidir acechar por aquí como un depredador». Compradores pasaron, algunos deteniéndose para mirar con curiosidad mórbida, pero ninguno intervino. Harold hizo contacto visual con una mujer de mediana edad que parecía compasiva, pero ella rápidamente apartó la mirada y se apresuró a pasar.
Era una lección que Harold había aprendido mucho tiempo atrás. La mayoría de las personas eran buenas, pero pocas eran valientes. ¿Estás disfrutando esto?, preguntó Harold suavemente, estudiando el rostro de Derek con una calma que era más inquietante que la ira. ¿Y qué si lo estoy?, replicó Derek. Los viejos inútiles como tú necesitan aprender cuál es su lugar. Deberías haberte quedado en casa, donde perteneces. Harold se enderezó lentamente, dejando la mayoría de su medicación esparcida en el suelo. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta, donde un segundo dispositivo, uno que Derek no había notado, esperaba. Mi hijo me enseñó que los matones revelan su verdadero carácter cuando creen que tienen todo el poder, dijo Harold tranquilamente. Tony bajó su teléfono, sintiéndose súbitamente incómodo bajo la mirada fija del anciano. Sí, bueno, tu hijo no está aquí para protegerte ahora, ¿verdad? Harold miró su reloj militar. 2:52 de la tarde. En algún lugar de Washington, D.C., una reunión en el Pentágono estaría terminando pronto. Muy pronto. No, admitió suavemente. Todavía no. Agáchate y limpia el desastre que hiciste, ordenó Derek, señalando las píldoras esparcidas. Tal vez así aprendas a ser responsable. Harold vaciló. Sus rodillas artríticas, dañadas por saltos en paracaídas y marchas forzadas décadas atrás, protestaron ante la idea de arrodillarse en el mármol frío. Señor, tengo dificultades para arrodillarme. ¿Podría? No me importan tus dificultades, lo interrumpió Tony, sin bajar la cámara del teléfono. Tú lo ensuciaste, tú lo limpias. Con evidente esfuerzo y dolor, Harold se arrodilló lentamente en el mármol duro. El crujido de sus articulaciones era audible, haciendo que varios compradores se estremecieran, pero siguieron caminando, evitando el contacto visual. Lo que inquietaba a Derek y Tony era la total ausencia de súplicas o insultos de Harold. La mayoría de las personas que habían confrontado se derrumbaban o arremetían contra ellos en este punto. Pero Harold simplemente recogía cada fragmento de píldora con movimientos deliberados y minuciosos. Te lo estás tomando muy bien, viejo, observó Derek con sospecha. La mayoría de los hombres de tu edad estarían llorando o gritando a estas alturas. Harold continuó recogiendo fragmentos sin levantar la vista. Mi hijo me enseñó que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte. Tienes que renunciar a ella tú mismo. Ya estás otra vez con ese hijo imaginario, se burló Tony. ¿Qué se supone que es? ¿Algún tipo de superhéroe? Harold dejó de recoger píldoras y miró su reloj. 2:56 de la tarde. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios. Debería estar terminando su briefing en el Pentágono ahora mismo. Los guardias se estallaron en carcajadas. Briefing en el Pentágono, jadeó Derek. Este viejo loco piensa que su hijo trabaja en el Pentágono. Sí, y yo estoy casado con la reina de Inglaterra, añadió Tony sarcásticamente. Harold reanudó la tarea de recoger su medicación, pero sus movimientos ahora transmitían una extraña sensación de propósito en lugar de derrota. Susurró, casi inaudiblemente, siempre decía que la paciencia es el arma más poderosa de un soldado. La llamada. Derek pateó las píldoras restantes, esparciéndolas aún más lejos. ¿Qué dijiste, abuelo? Ahora habla solo. Solo recordaba un consejo, respondió Harold calmadamente, sin hacer movimiento para recoger las píldoras recién esparcidas. En cambio, permaneció arrodillado pero enderezó ligeramente los hombros. Tony notó el cambio en la postura. Oye, Derek, mira a este tipo. De repente se está comportando raro. Derek estudió el rostro de Harold y vio algo que no había estado allí antes. No era miedo ni resignación, sino una confianza tranquila y expectante que lo inquietaba inexplicablemente. ¿De qué te estás riendo?, exigió Derek. Harold levantó la vista del suelo, sus ojos más claros y firmes que en toda la tarde. Solo pensaba en lo orgulloso que estaría mi hijo de cómo estoy manejando esta situación. Tu hijo imaginario. Muy real, respondió Harold suavemente. Y estará muy interesado en saber lo que pasó aquí hoy. La certeza en la voz de Harold envió un escalofrío extraño por ambos guardias, aunque ninguno podía explicar por qué. Tony agarró el bastón de madera de Harold de donde estaba apoyado contra la pared. ¿Sabes qué? Los viejos como tú no deberían andar solos por ahí. Esto es un peligro de seguridad. Antes de que Harold pudiera protestar, Tony levantó el bastón sobre su cabeza y lo golpeó con fuerza contra el banco de mármol. La madera se astilló con un crack agudo que resonó por todo el pasillo del centro comercial. ¡No!, exclamó Harold, extendiendo instintivamente la mano. El bastón había sido su compañero durante 3 años desde su cirugía de cadera, tallado por su difunto hermano en roble sólido. Era más que una ayuda para caminar,
Era una conexión con la familia, con el amor, con recuerdos más felices. Derek pateó los pedazos rotos por el suelo. Ya está. Ahora tendrás que conseguir que alguien te lleve. Como deberías haber hecho desde el principio. Harold intentó levantarse sin apoyo, pero su rodilla debilitada se dobló y cayó de nuevo al suelo de mármol con un golpe doloroso. Un grito se escapó de sus labios cuando su rodilla golpeó la superficie dura. Vaya, eso dolió, se burló Derek, dando un empujón con la bota a la pierna lesionada de Harold. ¿Estás fingiendo, viejo, o realmente eres tan frágil? Harold comenzó a respirar con dificultad, llevándose la mano al pecho donde su corazón latía irregularmente por el dolor y el estrés. Fue entonces cuando sonó su teléfono. No era un timbre normal. Era un tono militar distintivo que cortó por encima del ruido del centro comercial, el sonido de prioridad que solo unas pocas personas en el mundo tenían autorización para usar. Alguien está llamando al fósil, se rió Tony. Pero Harold ya estaba buscando su teléfono con dedos temblorosos. Derek fue más rápido, arrebatándole el dispositivo antes de que Harold pudiera contestar. La identificación de llamada decía, Command Center, urgent. Centro de comando, leyó Derek en voz alta burlonamente. Este viejo chocho piensa que todavía está en el ejército. Rechazó deliberadamente la llamada y comenzó a navegar por los mensajes recientes de Harold. Por favor, dijo Harold suavemente. Podría ser importante. ¿Importante para quién? Para tu club de bridge, se burló Tony. Derek encontró el video que había estado grabando, y al darse cuenta de que mostraba cómo había destruido la medicación de Harold y roto su bastón, lo eliminó rápidamente. Ups, parece que tu evidencia acaba de desaparecer. Harold observó la eliminación con calma y aceptación en lugar de pánico. Está bien, dijo suavemente. Hay otras maneras de documentar lo que pasó aquí hoy. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió Derek. Pero Harold ya había activado discretamente algo en el bolsillo de su chaqueta, un segundo dispositivo de emergencia de grado militar que Derek no había visto. La respuesta fue inmediata, una breve vibración que confirmaba que el mensaje había sido recibido y que la ubicación GPS había sido marcada. La expresión de Harold cambió sutilmente. El anciano desesperado se desvaneció, reemplazado por alguien que simplemente parecía estar esperando. Tienen aproximadamente 5 minutos para reconsiderar sus acciones, dijo Harold tranquilamente, mirando su reloj una vez más. 3 de la tarde. La caballería. Derek y Tony intercambiaron miradas, ambos sintiendo un escalofrío inexplicable a pesar de la posición indefensa de Harold en el suelo. En la distancia, apenas audible por encima del ruido ambiental del centro comercial, se escuchó el rugido suave de motores poderosos. Derek finalmente notó el sonido. ¿Qué es ese ruido? El ruido de los motores se hizo más fuerte, múltiples vehículos moviéndose en formación. Derek finalmente miró hacia la entrada principal del centro comercial con algo de preocupación. Probablemente camiones de reparto, murmuró, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Tenemos que irnos, dijo Tony, mirando nerviosamente su reloj. La administración hace rondas a las 3:15. El sonido era ahora inconfundiblemente militar. Vehículos pesados moviéndose en precisión coordinada. Tony finalmente miró hacia la entrada, palideciendo. Derek, eso no suena como camiones de reparto. Los vehículos se detuvieron abruptamente. Los motores se apagaron en perfecta sincronización justo fuera de la entrada principal. Harold enderezó los hombros a pesar de sus heridas. Pero también me enseñó que la verdadera autoridad no viene del uniforme. Viene del respeto que te has ganado y de las personas que te respaldan. Las puertas de los vehículos comenzaron a cerrarse de golpe afuera. Múltiples puertas pesadas, autoritarias. El sonido rítmico de botas militares hizo eco en el pasillo principal del centro comercial. Preciso, coordinado, inconfundiblemente profesional. Derek intentó mantener su postura agresiva, pero seguía mirando nerviosamente hacia los pasos que se acercaban. Debe ser algún tipo de evento de reclutamiento, dijo, aunque su voz se quebró ligeramente. Promoción del Día de los Veteranos o algo así. La sonrisa de Harold se amplió. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, la transformación era notable. El anciano golpeado e indefenso se desvaneció, reemplazado por alguien que parecía estar asistiendo a una reunión muy esperada. Los pasos se acercaban, acompañados ahora por el murmullo de voces autoritarias coordinando movimientos. Las manos de Derek temblaban visiblemente mientras intentaba mantener su agarre en el brazo de Harold. Pase lo que pase ahí afuera, no tiene nada que ver contigo, insistió Derek, pero estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como a Harold. Harold miró su reloj militar una vez más. 3:09 de la tarde.
Justo a tiempo, murmuró con satisfacción. Siempre fue puntual. Una voz autoritaria cortó el ruido del centro comercial como una navaja. Aseguren el perímetro. Quiero todas las salidas cubiertas. Nadie se va hasta que yo lo diga. Derek se puso pálido. Esa no era la voz de un sargento reclutador o un guardia ceremonial. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos, alguien capaz de mover montañas. La revelación. El general Michael Thompson dobló la esquina, y todo el centro comercial pareció contener la respiración. 4 estrellas brillaban en sus hombros. Su uniforme estaba perfectamente presionado, su porte irradiaba el tipo de autoridad que comandaba respeto de presidentes y líderes mundiales. Derek y Tony literalmente retrocedieron, sus mentes luchando por procesar lo que estaban viendo. «Dios mío», susurró Tony, reconociendo la insignia de rango. «Es un general de 4 estrellas». Los ojos de Michael barrieron la escena con precisión militar, la apariencia desaliñada de su padre, la medicación esparcida, los pedazos rotos del bastón, los 2 guardias de seguridad que parecían querer desaparecer en el suelo de mármol. Su mandíbula se tensó. «Papá», dijo suavemente, preocupación llenando su voz mientras se dirigía directamente hacia Harold, ignorando completamente a los guardias como si fueran invisibles. «¿Estás herido?» Harold sonrió a su hijo con evidente orgullo y afecto. «Nada que no sane, Michael. Aunque agradecería tu ayuda para levantarme». Con movimientos cuidadosos y ensayados, el general Thompson ayudó a su padre a ponerse de pie, sosteniéndolo con un brazo mientras examinaba sus heridas con el ojo entrenado de alguien que había visto bajas de combate. Su expresión se oscureció progresivamente mientras se daba cuenta de la extensión de las lesiones de Harold. Derek intentó hablar, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Finalmente logró: «General, no sabíamos». Él parecía. Michael se volvió lentamente hacia Derek, y la temperatura del pasillo pareció bajar 20 grados cuando habló. Su voz estaba controlada, pero insinuaba consecuencias que resonarían durante años. ¿No sabían qué? Que mi padre es un veterano condecorado de Vietnam que sirvió a este país durante 30 años. Sus ojos se posaron en las píldoras esparcidas. ¿No sabían que destruir la medicación para el corazón de un anciano podría matarlo? Su mirada se desplazó al bastón roto. ¿No sabían que la agresión y las lesiones son crímenes federales cuando se cometen contra familiares de militares? Tony cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «General, por favor. Cometimos un terrible error. Mistak». La voz de Michael cortó las súplicas de Tony como una navaja. Vieron a un anciano esperando a su esposa y decidieron que no merecía su consideración. Destruyeron su medicación, rompieron su ayuda para caminar, y lo estaban amenazando con un arma cuando llegué. Su voz se alzó con autoridad absoluta. «Eso no es un error. Es un patrón de comportamiento criminal. La justicia». Lo que siguió fue una demostración de eficiencia militar que dejó al centro comercial atónito. En minutos, la escena se transformó en una operación coordinada que habría hecho que los planificadores militares se sintieran orgullosos. La policía militar acordonó el área mientras los oficiales civiles llegaron para hacer los arrestos. Un abogado militar apareció como de la nada, ya preparado con documentación sobre las leyes federales relacionadas con crímenes contra familiares de militares. Derek Meese y Anthony Reeves, anunció el abogado formalmente, están acusados bajo la Ley Federal de Agresión y Lesiones contra un miembro de una familia militar, abuso de ancianos, destrucción de propiedad médica e intimidación de un veterano. Estos cargos conllevan sentencias mínimas obligatorias y no pueden ser objeto de declaración de culpabilidad. El rostro de Derek se puso completamente blanco. ¿Sentencias mínimas obligatorias? ¿Qué significa eso? Significa, dijo el general Thompson con fría satisfacción, que a diferencia de la misericordia que mostraron a mi padre, el sistema judicial no tendrá opción de ser indulgente con ustedes. Una multitud se había reunido en todo el centro comercial, empleados, compradores, gerentes, todos observando la escena sin precedentes. Los teléfonos móviles grababan todo mientras Derek y Tony escuchaban sus derechos y eran esposados. Harold, ahora apoyado por un nuevo bastón militar que había aparecido en minutos, observó con dignidad silenciosa mientras sus agresores enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Un paramédico examinó las heridas de Harold mientras el general Thompson coordinó múltiples agencias. «Señor», informó el sargento Martínez, «los equipos de noticias locales están solicitando declaraciones. Esto se está convirtiendo en un evento mediático importante». Michael asintió. «Bien. La gente necesita ver lo que pasa cuando atacan a nuestros veteranos». El legado. 2 semanas después, Harold y Michael estaban sentados en el porche de la casa de los Thompson,
compartiendo su tradicional café dominical por la tarde. El nuevo bastón militar de Harold, un regalo de la unidad de Michael con su nombre y registro militar grabado en una placa de latón, descansaba contra su silla. Las noticias de la mañana sonaban de fondo. El caso de Derek Meese y Anthony Reeves concluyó ayer, con ambos hombres declarándose culpables de cargos federales de agresión contra un miembro de una familia militar. Meese recibió 18 meses en prisión federal, mientras que Reeves recibió 12 meses. A ambos hombres también se les ordenó completar 500 horas de servicio comunitario en instalaciones para veteranos. Harold tomó el control remoto y apagó la televisión. Suficiente, dijo calmadamente. Michael estudió el rostro de su padre. ¿Te arrepientes de lo duras que fueron las sentencias? Harold consideró la pregunta, meciéndose suavemente en su silla. ¿Arrepentirme? No. Pero sí siento lástima por sus familias. Sus hijos crecerán visitando a sus padres en prisión porque esos hombres no pudieron ver más allá de la apariencia de un anciano y descubrir su humanidad. ¿Sabes, papá? Todavía no puedo creer que esperaras tanto tiempo para activar la señal de emergencia. ¿Por qué no me llamaste inmediatamente? Michael esperó a que su padre terminara de explicar, pero Harold simplemente sonrió y tomó un sorbo de su café. Inmediatamente. Harold completó la pregunta de su hijo. Porque a veces, Michael, la gente necesita la oportunidad de elegir quienes quieren ser. Les di esa oportunidad. Pero te lastimaron, papá. Te empujaron, te gritaron. Sí, lo hicieron. Pero también vi miedo en sus ojos. Miedo, confusión, y tal vez algo más profundo. Harold se inclinó hacia adelante. Esos hombres no se despertaron esa mañana decidiendo atacar a un veterano. Se despertaron como padres preocupados por sus hijos, empleados estresados, personas con sus propias luchas. Michael frunció el ceño. No estás justificando lo que hicieron, ¿verdad? Por supuesto que no. Las acciones tienen consecuencias, y ellos merecían enfrentar las suyas. Pero tampoco creo en deshumanizar a las personas, sin importar lo que hagan. Harold miró por la ventana hacia el parque donde había ocurrido el incidente. ¿Sabes lo que más me dolió de toda esa situación? ¿Qué? Que sus hijos los vieron comportarse de esa manera. Esos niños aprendieron que está bien tratar mal a los demás cuando estás frustrado o asustado. Michael se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que alguna vez entenderán lo que realmente hicieron? Espero que sí. Espero que esos meses en prisión y las horas de servicio comunitario les den tiempo para reflexionar. Harold se puso de pie lentamente. Pero mi parte en esto ya terminó. Ahora tengo que enfocarme en seguir adelante. ¿Y cómo te sientes al respecto? A todo esto. Harold caminó hacia la ventana y observó las calles tranquilas de la mañana. Me siento agradecido, supongo. Agradecido de que mi país me entrenara para mantener la calma bajo presión. Agradecido de que el sistema legal funcionara. Y agradecido de que tú y Sara estén aquí conmigo. Papá, Michael se acercó a él. Quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo manejaste todo esto. Mostraste más gracia de la que la mayoría de las personas hubieran mostrado. Harold puso su mano en el hombro de su hijo. Sabes, Michael, cuando estaba en el ejército, mi sargento solía decir, la verdadera medida de un hombre no es cómo actúa cuando le están tratando bien, sino cómo actúa cuando lo están tratando mal. Esos hombres fallaron esa prueba ese día. Yo esperaba no fallarla también. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Michael contestó. ¿Papá? Es del centro de veteranos. Dicen que quieren honrarte en su ceremonia del próximo mes. Harold negó con la cabeza. Diles que no, Michael. No hice nada heroico. Solo traté de mantener mi dignidad. Pero papá. No, hijo. El verdadero heroísmo está en las pequeñas acciones diarias, tratar a las personas con respeto, enseñar a nuestros hijos a ser mejores y elegir la compasión sobre la venganza. Harold sonrió. Esa es la batalla que todos debemos ganar todos los días. Michael colgó el teléfono y abrazó a su padre. Te amo, papá. Y yo te amo a ti, Michael. Ahora, ¿qué tal si vamos a dar un paseo? Ese parque sigue siendo hermoso, y no voy a dejar que unos pocos minutos difíciles arruinen años de recuerdos felices. Mientras salían de la casa, Harold se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Había vivido lo suficiente para saber que la vida estaba llena de momentos que ponían a prueba el carácter de las personas. Había pasado esta prueba, pero más importante aún, había tratado de mantener su humanidad intacta. El sol brillaba mientras padre e hijo caminaban juntos hacia el parque, llevando consigo las lecciones de dignidad,
perdón y la inquebrantable creencia de que incluso en los momentos más oscuros, siempre se puede elegir ser mejor. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de dignidad y respeto. La historia de Harold nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en mantener nuestra humanidad incluso cuando otros pierden la suya. Como veteranos y como seres humanos, todos enfrentamos momentos que ponen a prueba nuestro carácter. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta para que más personas puedan conocer estas historias de valor y dignidad. Suscríbete al canal Veteranos Sin Hogar para más relatos que honran el servicio y la humanidad de nuestros héroes. Comenta abajo, ¿qué te pareció la forma en que Harold manejó la situación? ¿Has presenciado alguna vez discriminación hacia veteranos? Comparte tu reflexión. Recuerda, cada veterano tiene una historia que contar, y cada historia merece ser escuchada con respeto y dignidad. Juntos podemos crear una sociedad más comprensiva y justa para quienes sirvieron a nuestro país. Nos vemos en la próxima historia.